Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Tu palabra dice que cuando dos o más hermanos se reúnen en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en este día, Señor, para cada uno de nosotros y para aquellos que van a escuchar este devocional, Señor. Que seas tú hablando a través de mi hermana Yesenia, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y a ti sea toda Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios eterno, el Santo de Israel. A ti y solamente a ti queremos servir y adorarte, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas Amén. gracias. Amén. El Señor siempre tiene palabra para nosotros. El otro día escuchaba como un ejemplo que daba un hermano en el compartimiento y él decía del pan caliente. Él decía, el pan frío no es lo mismo que el pan caliente. Y la Biblia es nuestro pan diario. Y a veces queremos, pues, no sé, solamente como que escuché algo el domingo y fue bendición y toda la semana no voy a escuchar nada más, no sé, y nos quedamos con lo que nos gustó de la prédica el domingo y ahí quedamos. Pero sin embargo, si vamos de nuevo a la Biblia, es como un pan caliente que de nuevo nos reconforta, de nuevo nos alimenta y es algo especial. Entonces yo creo que cada día el Señor, y no solo cada día, sino cada momento Él tiene palabra para nosotros a través de la Biblia, a través de su Espíritu. Y es lindo poder conocer esa palabra en comunidad. En esta oportunidad me gustaría que podamos compartir eh, sobre, primero vamos a leer Hechos 13, por favor, Hechos 13:36, para comenzar. 13:36. Y dice así, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Todos lo leímos? ¿Lo tenían, verdad? Entonces, Sí. este versículo está en el contexto cuando Pablo está contando, en realidad es uno de los discursos de Pablo, y Pablo está contando la gran historia, o sea, el evangelio y cómo empezó todo, y de dónde vino Jesús, y cuál era la descendencia y todo eso, y menciona que David cumplió su propósito, o sea, David cumplió su propósito de vida en su generación, eso dice este versículo. Y David cumplió su propósito en esta generación y murió. Y aquí también señala, obviamente, la superioridad de Jesús, ¿no? Jesús es superior a David, porque Jesús no vio corrupción. ¿Qué significa que no vio corrupción? Que cuando él murió, su cuerpo no se descompuso y quedó ahí en polvo, sino que él resucitó, nuestro Señor resucitó. David, sin embargo, él cumplió un propósito maravilloso en la vida, pero ¿qué pasó al final de sus días? Él murió y la Biblia dice, y vio corrupción. O sea, todos los cuerpos humanos si llegamos a morir en esta tierra, o sea, si Cristo no viene antes, morimos y el cuerpo empieza a descomponerse. Eso es entrar en corrupción, eso es ver corrupción según la Biblia. O sea, en este versículo, no en todos. Entonces dice que David vio corrupción. El cuerpo se descompuso y ahí quedó, ¿no? El espíritu a un lado, el alma al otro, pero el cuerpo se descompuso. Entonces aquí muestra que aunque David había cumplido, podemos aplaudir mucho a David, él vio corrupción al fin y al cabo. Pero ¿cuál fue el propósito de su vida? Porque creo que todos los seres humanos, en un momento de nuestra vida, cuando ya estamos viendo la vida con lentes tal vez más maduros o más importantes, decimos, ¿para qué estoy yo aquí? ¿A qué vine? Porque en algún momento, incluso vemos en la Biblia, ¿no? Los profetas que decían, ¿para qué nací? Mejor era que no haya nacido, porque la vida se puede poner muy difícil o muy confusa, e incluso si ustedes tienen hijos adolescentes, van a ver que sus hijos están en esta edad, están entrando a la edad en la que yo, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué estoy aquí? Nadie me entiende, nadie me quiere.
todos me odian. ¿Qué tengo que hacer en esta vida? Y esa pregunta queda en nosotros no solo cuando somos adolescentes, sino que constantemente es una voz dentro que nos dice, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Será que estás viviendo bien? ¿Será que has alcanzado? Y mucha gente se frustra a causa de esto. Los jóvenes también, de nuevo, no sé si alguno de ustedes tiene hijos jóvenes, pero yo he podido ver que es el tema que más angustia causa en los corazones, cuál es el propósito, cuál es mi propósito. Y en este versículo no es solamente algo emocional, por eso creo que es importante que lo comprendamos. No es algo solamente emocionante como tu propósito es, sino que creo que en los corazones pone una carga también y una confusión en que si como cristianos no conocemos nuestro propósito, cualquier cosa nos va a hacer vivir de otra forma. Vamos a estar corriendo tras de otras cosas si no estamos con el propósito claro. Y ahí, antecitos en el 13:22, menciona otro detalle importante, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, hará toda su voluntad. Estamos en el versículo 22 de Hechos 13. Y me encantaría poder no contrastar, sino complementar esos dos versículos primero, porque dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y luego dice que David cumplió su propósito de vida. Entonces aquí hay dos factores muy importantes. Nosotros no vamos a poder cumplir nuestro propósito si no somos hijos e hijas conforme al corazón de Dios. Y dice que el que es conforme al corazón de Dios va a cumplir todo lo que Dios quiera, va a hacer lo que Dios quiera, va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, dentro de esto hay muchísimo. Sé que hay cientos de prédicas de por qué David era conforme al corazón de Dios. Y la verdad es que todas o gran parte son ciertas. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque era humilde, porque estaba cuidando lo que era su papá sin buscar un título propio, porque sabía servir a sus hermanos, porque adoraba a Dios, porque tenía una relación íntima de amor con el Señor. Yo creo que también es algo, sí, perdón, no se activó el micrófono, ok, pero yo creo que algo importante es que, porque David falló, ¿verdad? Todos sabemos eso, o sea, David era conforme al corazón de Dios, pero David pecó, y no solo contra él, sino contra otras personas. Fue un sufrimiento, o sea, que incluso más adelante en la rebelión de cuando Absalón se levanta contra David, el que traiciona a David de los generales era familiar de Betsabé, entonces algunos creen que incluso la familia de Betsabé quedó dolida por todo ese suceso. O sea, a David le trajo mucha consecuencia el pecado, como a todos, ¿no? Pero también resaltamos que cuál fue aquí el detalle. David tuvo un corazón arrepentido. Entonces, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa conforme? Es que está como que alineado al corazón de Dios. Es conocer el corazón de Dios. Eso es ser conforme a su corazón. Es conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo conocemos el corazón de una persona? Es estudiando qué es lo que más ama, y siempre lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que él anhela? Y todo eso está revelado en la Biblia. David no tenía antes el Nuevo Testamento, pero David tenía todo el antiguo y tenía una relación con Dios, que Dios ministraba su corazón, él lo adoraba a pesar de las crisis, él lo adoraba en la dificultad, él lo adoraba en todo tiempo, le pedía al Señor que le muestre si hay pecado oculto dentro de él. Entonces la vida de David es impresionante para estudiarla y ver cómo tenemos que ser para ser conforme al corazón de Dios. Pero a veces decimos, bueno, Señor, yo quiero servirte, pero no estamos dispuestos a hacer su voluntad, porque su voluntad es fuerte, su voluntad no siempre va a ser fácil o no es solamente las partes bonitas de, bueno, sabemos que la voluntad de Dios es predicarle a las personas, llevarle comida a alguien que no tiene, abrazar al que está necesitando, pero la voluntad de Dios también es amar a nuestros enemigos. La voluntad de Dios también es ser manso y humilde cuando otra cosa quieren hacer de nosotros. La voluntad de Dios es hablarle.
a la persona que tal vez nos ha hecho mucho daño y mostrarle el amor de Cristo. La voluntad de Dios es que nosotros renunciemos a otras cosas en nuestro día a día para hacer un tiempo y buscarlo y crecer en una relación con Él. Entonces no siempre es fácil. Y hay más cosas difíciles, ¿no? O sea, hacer la voluntad de Dios a veces significa dejar tu familia, o sea, tíos, primos, sobrinos, e ir a un nuevo lugar, servirle a Dios en otro lugar. A veces significa perderte de cosas que eran importantes tal vez para vos como persona, pero que hay cosas más importantes en el reino y que tenemos que aprender a diferenciar. O sea, la voluntad de Dios puede verse de muchas maneras, pero sobre todo hacer su voluntad es apartarse del pecado, buscar la santidad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces David aquí menciona esas dos cosas, ¿no? Uno, que fue hallado conforme al corazón de Dios, porque iba a hacer lo que Dios quería, y lo otro, que dice que él cumplió su propósito. Nosotros necesitamos entender que al final nuestro propósito es ese, y vamos a ver ¿dónde está? Ahí justamente Pablo sigue hablando ahora en Hechos, perdón, y ahora en Filipenses 2. Por favor, si podemos ir a Filipenses 2. ¿Sí? ¿Versículo, hermana? Filipenses, buen día, Filipenses 2. Vamos a leer. Aquí Pablo va a explicar toda la historia y para qué nosotros estamos aquí. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complementad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sin contienda o por sí, perdón, sí, unánimes teniendo una misma cosa, o sea, un mismo sentir. Aquí va mencionando uno. Otro dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es este sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso. ¿Qué entendemos entonces de este pasaje? ¿Cuál es nuestro propósito? Dice Pablo, ustedes tengan un mismo sentir, el sentir que tuvo Jesús, el dar su vida, aún él siendo Dios no lo escatimó como cosa que aferrarse, él vino, dio su vida. ¿Para qué? En el 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pablo empieza diciendo, no vivan en contiendas, tengan un mismo sentir, sean humildes, todo suena muy bonito. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de tratar de ser obedientes, de cumplir, de esforzarnos, de todo eso? ¿Cuál es la finalidad? Es para que, el versículo 10 lo repite, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que en todo el mundo confiesen que Jesús es el Señor. Su propósito y mi propósito es dar a Jesús a conocer en esta tierra. Nosotros vinimos del cielo y al cielo tenemos que volver. Y en ese proceso tenemos que llevar vida al cielo. Tenemos que mostrarles el camino. ¿Cuál es el camino? Es Jesús. Nosotros ya sabemos dónde estamos yendo. Entonces, al caminar nosotros tenemos que decirle, hermano, hermana, este es el camino, vení, allá tenemos que volver. Y todo lo que hagamos en la vida
tiene que direccionarse a eso. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces pensamos que nuestro propósito es es un cargo, o es un empleo, o es un título. Mi propósito es, y algunos lo planeamos así, no, mi propósito es ser maestra de niños en una escuela en la zona central de tal país, que tengan esta edad. Ese es mi propósito. Algunas veces tratamos de hacer eso y si no se cumple eso, o sea, porque lo vemos como de aquí a largo, ¿no? Cuando cumpla eso, se cumple el propósito. Y el propósito es algo en lo que tenemos que caminar, no es algo que se alcanza, o sea, lo vamos a alcanzar cuando llegue nuestro último día y o partamos con el Señor en las nubes o partamos con el Señor a través de la muerte y la sepultura. Ese día nuestro propósito va a ser cumplido, pero mientras tanto tenemos que caminar en el propósito de dar a Jesús a conocer. Por eso estamos aquí, usted y yo, cada uno de nosotros. Y mientras nosotros no entendamos eso, nos vamos a frustrar muchas veces porque decimos es que yo quisiera estarle hablando a otras personas, yo quisiera empezar esta actividad, es que yo siempre quise, no sé, ser cantante y si no estoy cantando en un concierto, mi propósito es frustrado. Ahora, ¿cuándo es que podemos descansar en que estamos caminando en nuestro propósito? Es cuando nosotros estamos conforme al corazón de Dios. Si estamos conforme al corazón de Dios, Él va a ir guiando cada paso que tengamos que dar. Y el propósito del cristiano sí se puede ver como un oficio específico si es el presente. Si Dios ahorita usted lo ha puesto como maestro de niños, si Dios ahorita usted lo ha puesto en una oficina, si Dios ahorita usted lo ha puesto, no sé, de ama de casa o lo que Dios haya hecho, si usted está conforme al corazón de Dios, está caminando en su propósito. Estar en un centro de rehabilitación en este momento, ustedes estando conforme al corazón de Dios, buscando su voluntad, están caminando en su propósito, hermano. Y no hay cosa más satisfactoria y plena que tener el corazón, que saber que estamos caminando en un propósito. Porque es feo levantarse muchas veces y decir, ¿para dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y yo creo que a todos nos ha pasado. Pero el Hijo de Dios escucha al Espíritu Santo todos los días y sabe cuándo está en sintonía. Y estar conforme al corazón de Dios es esto, o sea, escucharlo en cada momento. Y si ahora me toca, no sé, el Señor nos manda a renunciar e irnos a otro lado, pues bueno, vamos. Y ese sigue siendo mi propósito. Cuando centramos nuestro propósito en un oficio, está muy sujeto a cambio entonces nuestro propósito, porque el oficio se puede acabar. Es como, o sea, se acaba y entonces ya no tengo propósito de vida. Y eso pasa cuando la gente pone toda su energía en una meta. Yo tengo que alcanzar esto. Y llegan a esa meta y ahora ¿qué sigue? ¿Y qué más? Y si no la alcanzan, entonces mi vida no sirve. Y ahí vemos gente tan frustrada, obviamente, por querer alcanzar objetivos, a veces solamente por ambición, pero a veces no es que sean malos objetivos, simplemente no han sucedido aún. Y yo creo que es muy importante este tiempo, entender ese propósito, porque nos va a ayudar a enfocarnos en lo que realmente importa. Y es que más personas escuchen del Evangelio, se doblen rodillas, que más lenguas confiesen que Jesús es el Señor. Ese es nuestro propósito y gloria a Dios por ese propósito. Pablo entendió ese propósito y se dedicó a hacer eso. Pedro entendió ese propósito y se dedicó a hacer eso. Y Pablo, o sea, igual tenía otros oficios, tenía que trabajar, pero él seguía predicando la palabra. Y no solo predicando, sino mostrando a Jesús con nuestras vidas. Y muchas veces, aún como cristianos, hay un tiempo en el que nos sentimos vacíos, nos sentimos secos. Es como que, Señor, no te estoy escuchando. Y yo creo que hay dos cosas importantes en la vida de un cristiano en cuestión sentirse pleno. A veces nos sentimos vacíos porque obviamente no hemos ido a recargarnos, ¿no? El tanque del auto pues llega ahí a reserva cuando no lo han fuleado, cuando no le han puesto el combustible, cuando está secándose. Entonces, ¿qué tiene que hacer el auto? Correr o sea, el auto no va a correr, no, pero la persona tiene que ir a ponerle el combustible. Eso pasa con nosotros. Entonces, a veces cuando nos sentimos bajoneados, desconcertados, sin esperanza, póngale el título que... Perdón, adelante, hermana. Ando en cartón, ajá.
Creo que se le activó, ¿verdad? Está haciendo frío, Franco. Yo estoy buscando en pantalla. Creo que se le había activado. Ya sabemos que allá está haciendo frío. Entonces, puede ser esto es algo muy importante. En la Biblia vemos a muchas personas que también sufrieron estos bajones. Si usted se está sintiendo como que no estoy escuchando a Dios, no sé qué pasa en mi vida cristiana, no me siento bien, pues la primera puede ser esta, ¿no? No has ido a recargarte. Y a veces esperamos estar ahí. Yo el otro día estaba con mi celular en una hora de descanso y veía mi celular y me salía 30%. Bueno, yo seguía viendo. 20%, la batería se está agotando. Y yo decía, bueno, puede llegar a 10%. Ya, su batería está extremadamente baja, tienen que conectarlo. Y yo, pucha, pero ya es que un ratito más, un ratito más. Y se apagó mi celular, o sea, ni siquiera se apagó, se estaba por apagar y corría a conectarlo y sentí así en mi corazón algo fuerte de, a veces haces lo mismo con tu vida. Esperas que estés ahí en el 2%, ya me estoy secando, Señor, así que recién voy a correr a tu presencia. Y suena, puede parecer gracioso, pero a mí eso me chocó, me dejó pensando en que es verdad, o sea, ahí me estaba avisando, ya se te está agotando la batería, te estás quedando sin batería. Estás dejando entrar ya la tristeza, vas a dejar entrar el desánimo, tenés que ir a conectarte a la fuente rápido. Y nosotros seguimos peleando, distrayéndonos, buscando qué hacer, ya después oro, después busco, después me pongo a cuentas con el Señor. Y luego nos sentimos de un bajón súper fuerte y ahí empezamos, no es que no sé qué estará pasando, Señor, ¿por qué no me habla, Señor? Y no es que el Señor se enoje, es que nosotros no hemos ido a la fuente. Entonces uno de esos motivos, cuando nos sentimos así, es eso, tenemos que ir a la fuente. Y otro de los motivos que he visto en mi vida, en otras vidas, es que a veces hacemos nuestra relación con Dios solamente vertical, como que yo con el Señor y busco al Señor y leo la Biblia y oro y escucho alabanza, pero no hay nada pasando horizontalmente. No estamos dando nada en lo que estamos recibiendo. Eso también produce sequedad en nuestro corazón como cristianos. Eso también produce tristeza, frustración, envanecimiento, porque es como que estamos indigestados de tanta información y no estamos dando lo que hemos recibido, no estamos sirviendo. Hermano, ya no había ocasiones en las que me sentía tan agobiada y simplemente vino una persona y pude, no sé, hablarle al Señor, mostrarle amor, darle, no sé, escucharlo y me sentí como abrazada yo, como si a mí me estuvieran aconsejando y en realidad el Señor nos permite dar para recibir, o sea, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros damos, hermano, o sea, el que da y da nunca se va a quedar cero, va a ser el que más va a tener siempre. Entonces, yo quiero animarlos con esta palabra también en eso, que nuestra relación con Dios tiene que ser vertical, pero también horizontal. Y mi papá siempre enseña eso, ¿no? O sea, es una cruz. Todo lo que nosotros vamos y aprendemos del Señor, con el Señor, tenemos que darlo y servir a nuestros hermanos. Si no, nos vamos a seguir sintiendo vacías, vacíos. Y ahorita es un mundo que ha golpeado con la ola emocional, que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque todo el mundo está siendo afectado y algunos lo están desenfocando de Dios y están buscando soluciones en algo más y el Señor es el único que puede calmar nuestro corazón angustiado. Entonces, ese es nuestro propósito de vida, ese es nuestro propósito y si bien quiero compartirlo con ustedes, también en mi corazón hay el deseo de que ustedes puedan compartirlo con sus hijos, que tal vez, como les decía, son adolescentes jóvenes o sus sobrinos o, no sé, primos que tengan, porque creo que es en la edad que aún más lo golpea. Y si uno no tiene las cosas claras, ahí es donde el mundo te va llamando, porque empezamos, o sea, alguien nos dice, no, es que vos tenés que ser, qué sé yo, o yo digo, yo voy a ser bailarina. Y si las cosas no se dan, no se están dando, empezamos a pensar que somos un fracaso, que no sé, que nunca vamos a poder hacer nada, que tal vez nadie entiende por qué eso significa tanto para mí, o incluso en la mejor intención de un
un cristiano que es joven dice, yo quería servirle al Señor y el Señor me está aquí desperdiciando. Yo estoy aquí oxidándome y quisiera servirle. Y les digo esto desde un corazón sincero, que a veces pensamos así. Entonces, cuando a mí me predicaron esta palabra, cuando el Señor me reveló a mí esta palabra, me cambió toda la perspectiva de vida. Y por eso quiero compartirla con ustedes. Que mi propósito no se limita a un oficio, pero que hay un propósito. Que todos los días tengo que levantarme con ese propósito. Y tengo que llevar a Cristo, tengo que mostrar a Cristo donde yo estoy. Y una vez una de las chicas de la iglesia me preguntó eso, ¿cuántas veces vos a la semana compartís de Jesús? Y yo le dije todos los días. Después dije, a ver si no suena medio sangrón eso, pero no es que yo todos los días salga a volantear, no, no es eso, es que nosotros todos los días tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús o de mostrar a Jesús en nuestras vidas y tenemos que hacerlo. Y eso es lo que nos va llenando, eso es lo que nos llena. Entonces, eso es importante que nosotros recordemos este tiempo, hermanos. ¿Sabe? Porque están pasando muchas cosas ahorita y tal vez alguien va a decir, para esta hora he llegado, tengo que ser predicador. Para esta hora he llegado, tengo que sacar nuevas canciones que hablen de Dios. Para esta hora he llegado, tengo que ser reportero. Para esta hora he llegado, ¿no? Y vamos a buscar muchos oficios que en este tiempo se van a dar, porque siempre que hay una demanda en el mundo, hay nuevos oficios, siempre. En el tiempo de la pandemia hubieron nuevos oficios y mucha gente empezó a adquirirlos, ¿no? Y claro, la gente también empezó a emprender, eso fue muy bueno. La mayoría empezaron proyectos de audiovisuales y bueno, ay, para esto nací. Pero pasó un tiempo y eso fue menguando un poco en algunos oficios y ya no tienen tanta importancia. Y entonces, ¿qué pasó con el propósito de esa persona? No podemos limitarnos a oficios. Lo que estemos haciendo ahorita, gloria a Dios, eso es parte del propósito. Ahora, que Dios te puede guiar a algo específico cada día. Claro que sí, son asignaciones que el Señor te da. Bueno, este tiempo quiero que hagas esto, para esta estación vas a ir a este tiempo, a este oficio. Claro, el Señor sí nos puede guiar, pero eso no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. El propósito es lo que permanece. Los milagros, al final, somos seres humanos y todos los milagros tienen fecha de caducidad. El Señor puede hacer hablar a un mudo, puede hacerlo, pero después esa persona va a morir. El milagro quedó ahí. El Señor puede curar a alguien de cáncer, el Señor puede hacerlo, pero llegado un momento, se cumplen los años, esa persona también va a morir. El Señor puede restaurar matrimonios y familias, gloria a Dios que Él sí lo hace, pero va a llegar un momento en el que se acabaron los días de esa familia y van a morir y van a dejar esta tierra. El Señor puede solucionar tus problemas, si Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo, pero al final todo va a tener una fecha. Eso puede sonar chocante, pero el milagro al final puede tener una fecha. ¿Saben cuál es lo que tiene que permanecer? Es el propósito, y eso es lo que dice Pablo de la vida de David. Él experimentó el favor de Dios. David vio milagros del Señor, lo protegió de la muerte 1000 veces, lo perdonó, lo limpió, ayudó a que su vida sea transformada y restaurada. Pero al final, si él no hubiese cumplido su propósito, de nada serviría toda la experiencia que tuvo David con Dios. ¿Y cuál era su propósito? Era dar a conocer a Jesús. David dio a conocer a Jesús sin haber leído el Nuevo Testamento. A través de todas las profecías, a través de los salmos. Los salmos hablan de Jesús, imagínense, en ese tiempo. Entonces, hermano, hermana, de nada van a servir nuestras experiencias con Dios si no cumplimos nuestro propósito en esta vida. De nada va a servir que en algún momento nosotros digamos, yo pertenecía a una iglesia, yo trabajaba en la iglesia, yo estaba en un centro cristiano. Si no cumplimos nuestro propósito, vamos a estar un día delante del Señor y ¿qué nos va a pedir el Señor? ¿Qué hiciste con los talentos que te di, verdad? Y esa parábola es súper fuerte. Todo lo que hemos recibido, todos nuestros recursos, sean en cuestión habilidades, economía, todo, los recursos que hemos recibido son para ponerlos a los pies del Señor, darlos a su servicio y dar a Jesús a conocer. Para eso vivimos usted y yo. Si hemos sido escogidos por su gracia, es para darlo a conocer. Entonces, todas las experiencias preciosas que tengamos con el Señor, y es fuerte que Pablo diga eso, o sea,
David era un hombre conforme al corazón de Dios en el 22, pero en el 36 dice, pero después de haber cumplido su propósito, él murió y vio corrupción. Entonces, es como, yo lo escucho como diciendo, ¿saben qué? Tienen que vivir conforme al corazón de Dios. Recuerden que si no cumplen un propósito, igual va a venir algún momento la muerte, va a venir corrupción, y lo que va a importar es qué hicieron en esta vida, qué hicimos con nuestra vida. Y no vivimos solo para nosotros, vivimos para dar a Jesús a conocer. Y todos los días hay ese propósito. Cuando la depresión esté tocando nuestra puerta, cuando la ansiedad esté tocando nuestra puerta, cuando el desánimo, las crisis estén tocando a nuestra puerta, podemos recordar que tenemos un propósito que nos mantiene firmes, sobre el cual caminamos, que hay una razón de ser, tenemos una razón de ser, y es Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. Entonces podemos levantarnos con eso. Todos nos vamos a sentir desanimados en algún momento, pero tenemos que hablarle al alma, como David decía, alma mía, no te olvides del favor de Dios, no te olvides de sus beneficios. Hablemos, no, hablemosle a nuestras emociones, a nuestra alma, y recordémosle que hay un propósito y que ahorita no vale la pena desenfocarse de ese propósito, porque necesitamos. Ayer veía un número que ni siquiera lo sé pronunciar, era como una montonera de ceros de gente que aún no conoce al Señor. Gente que nunca ha escuchado hablar de Jesús. Y nosotros estamos creciendo en nuestra relación con Dios. Gloria a Dios, por eso hay que prepararnos. Pero hermano, hay gente que nunca ha escuchado de Jesús. Y no podemos conformarnos nosotros, sino que tenemos que orar por esas personas. Y si Dios abre las puertas, ir por esas personas. Aún en nuestro país hay. Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes, que espero que pueda ser de aliento, de bendición, que pueda también desafiarnos en buen sentido a poder cumplir y caminar un propósito, un enfoque este tiempo, que nada nos distraiga, hermano, porque por todo lo que está sucediendo ahorita es muy tentador el distraerse para anestesiarse un poquito. Mejor no pensar en lo que está pasando y me voy a distraer con otras cosas. Pero ahorita no es tiempo de distraerse, tiempo de mantener un enfoque en lo que realmente importa. Este tiempo va a ser decisivo y por eso quería compartirlo. No sé si por favor alguien tiene algo para complementar, alguna pregunta, algún versículo. Adelante. Como dice mi papá, o entendieron todo o no entendimos nada. Yo, yo, hermana, yo quiero decir algo, Claro que sí. que el no conocer el propósito a veces causa mucha ansiedad, ¿no? Piensas que los días no valen, pero esto que nos acaba de mostrar que es eso, ¿no? Obedecer al Señor, estar conforme a su corazón, y eso la verdad creo que se logra en silencio y con humildad. Vivir el día a día y hacerlo con mucho amor. No importa que lavar el baño y al rato ya se ensució, pues otra vez hay que lavar el baño porque eso es amor, eso es paciencia, misericordia, ayudar, o sea, lo que pasó ahorita con David Diamond, ¿no? Que se fue a Israel, le callan la boca y no puede predicar, no puede hacer nada de lo que él siempre hacía. Exacto. Y en silencio. Yo sé que él sufrió mucho porque estuvo en la soledad, estuvo en un lugar que no conocía gente, o sea, estuvo en un lugar hostil. Y hoy el Señor, así él quedado en silencio, hoy el Señor le pasa el micrófono, ¿no? Porque finalmente es a Dios al que debe demostrar. O sea, no son nuestros deseos, son los deseos del Señor. Y pues así es el día a día, en calma y en silencio, que el Señor nos vaya guiando. Bien. Muy hermana, gracias. Gracias por ponerlo en esas palabras. Es tal cual. Amén. Buen día, ¿Cómo estás? Yesenia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendiciones. Igualmente. Mire, yo quiero dar mi testimonio Amén. y cuando el Señor me llamó al ministerio, yo no tengo hijos y a mí me invitaron a una reunión y estando en esa reunión, nunca a mí se me olvida que me hicieron que diera unas palabras y que orara sobre padre. Y en ese momento que yo
Yo agarro el papelito, mi esposa me lo quita y me dice, pero ¿qué tú vas a decir, padre, si tú no eres padre? Entonces en ese momento el Señor me trae una palabra y me lleva donde Abraham, porque Dios lo había enriquecido y al final, ¿de qué me sirve que me has enriquecido si no tengo prole? Entonces en ese momento el Señor me trajo esa palabra y se la compartía a los hermanos. Y estando ahí, yo veía que el hermano de al lado decía, amén, amén. Resulta que esa pareja tenía 11 años que no podía tener hijos. Hasta la fecha no tienen hijos. Pero ¿a qué voy con todo esto? Cuando asistí a una iglesia, y en esa iglesia solamente yo recibía, sentado, y qué bonito hice de una vez para la casa. Pero en ese momento ahí, me dice una hermana, Dios te está llamando para los niños. Dios te está llamando para los niños. Yo no le hice caso, o sea, seguí esto y lo otro. Y luego cuando de esa iglesia grande, que nos reuníamos, porque ahí donde le di el testimonio, donde me dio el papelito, de ahí salió el pastor, y el pastor, él dice, ¿quiénes se van conmigo? Y bueno, yo me fui con él y había que empezar, una iglesia pequeña, y salió de una casa grande una hija, como le llaman, así como usted tiene oasis en otras partes de países, o sea, por lo menos en África, cosas así, pues. Entonces digo, ahí en ese momento yo me fui con él y había que, como dice, quitarse la corbata. Aquí no va de niño bonito, aquí hay que hacer de todo, pues. Entonces yo vi cómo el Señor me fue usando y esas palabras que me dijo la hermana en ese momento, se abrió de que había que hablarle al maestro, si estaba maestro para los chicos, que esto y lo otro. Yo no soy maestro de profesión, y entonces, pero Dios lo va usando a uno en el momento cuando uno está disponible. Y yo, bueno, vamos para allá, pues. Y ahí me fue y el Señor me fue usando. Y bueno, y para la gloria de Dios, o sea, que cuando yo me encuentro los chicos que instruye el chico en los caminos, y cuando ellos me ven, a veces me dicen maestro, maestro, y me agarran, me abrazan. Entonces, digo, es algo muy importante porque ahí me di cuenta de que lo que Dios me estaba llamando un principio, porque yo realmente no tengo hijos, pero sí tengo hijos espirituales. Y eh, eso solito le va llegando a uno, porque el Señor lo va, como dice, llamándolo, y a veces uno es oreja y sordo, que uno no quiere hacer caso y uno quiere seguir en lo suyo, que lo otro, y el Señor sigue llamándote, pero es una cosa que es muy importante, no es servir por servir, porque a veces uno está sirviendo en un lugar, y uno pensando, bueno, me voy para esto, para acá, pero Dios no está llamado para eso. Y a veces cometemos el gran error, porque estoy sirviendo, que lo otro. Entonces digo, Dios te llamó para eso, no te ha llamado. Y no es lo que la voluntad de Dios, que lo que Dios quiere que tú estés ahí. Entonces Dios va confirmando poco a poco. Entonces digo, y concluyo con esto, si yo hubiera tenido hijos, quizá yo no estuviera ahora mismo aquí. Porque por la búsqueda de un bebé, el Señor me trajo a los pies de Cristo. Y quizá el Señor no me va a dar bebé. Pero una cosa muy importante es que estoy sirviendo al Rey de Reyes. Lo conocí en ese momento. Y nunca termino de conocerlo porque así hasta el día que uno se muere, o sea, todos los días uno sigue conociendo al Señor, se sigue maravillando, y es como una escuela que uno está matriculado, que uno no sabe cuándo uno termina, hasta el día que uno entregue ya todo al Señor, y el Señor lo manda a buscar. Entonces lo más importante de todo esto es pedirle al Señor, si aún yo estoy vivo, Señor, porque pude haber muerto en el vientre de mi madre, pero tú me conservaste. ¿Qué tú tienes para mí, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga para ti? Y el Señor le va a hablar. Esa es la oración que uno lo quiere pedir al Señor. Porque el Señor si aún lo tiene a uno, porque Dios tiene propósito. Entonces, lo más triste de todo esto es morir y no haber cumplido el propósito que Dios quería para nosotros. Es lo más triste. Eso lo quería compartir, Yesenia. Bien. Ajá. Amén, hermano. Muchas gracias.
Muchas gracias. Creo que los testimonios son una de las mejores formas para testificar de la veracidad de Dios, de su bondad, porque es algo que sí, o sea, es real, algo que sí pasó. Y gloria a Dios por eso. Y usted decía algo, un principio muy importante que es la disponibilidad. O sea, si nosotros no estamos disponibles a lo que Dios va a mostrarnos, o sea, de nada va a servir que nos lo diga y a veces por eso Dios tampoco nos lo va a decir. Y al estar conforme a su corazón vamos a saber si lo que estamos haciendo es lo que Él quiere o no es lo que Él quiere, si toca un cambio, si toca otra cosa, un reajuste. Eso se logra estando conforme a su corazón. Gracias, hermano, qué bendición, es verdad, porque a veces también no se ve como nosotros no los imaginamos, ¿no? El, alguien decía una vez que el Señor había puesto en su corazón las misiones y, y que ella pensaba que tenía que ir pues a todo el mundo, a varios países y llevar la palabra. Y no sucedía y no sucedía y se empezó a frustrar y a decepcionar como que Señor me has desechado, no te has fijado en mí. Y el Señor le abre una puerta para que ella sea maestra. Y, y bueno, ella estaba enseñando pero con su corazón dolido y que ella decía estoy aquí de maestra y sin embargo yo sentía que tenía que hacer misiones. Y un día hacen una pregunta, no sé, de alguna nacionalidad a los niños, y ella se da cuenta que en su salón había niños de un montón de países, un montón de lugares. Y el Señor le habla en ese momento y le dice, estás llevando el Evangelio a las naciones. Y ella no se estaba dando cuenta. Y todos esos niños representaban naciones en toda Latinoamérica que ella no tenía idea que estaba llevando la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar conforme a su corazón, porque a veces los propósitos y las promesas también no se ven como nosotros nos las imaginamos. El Señor tiene sus formas de trabajar, tiene sus formas de hacer las cosas y sus caminos son más altos. Entonces, gracias por mencionar eso, hermano, porque es necesario para que nuestro corazón pueda ver cuando el Señor está obrando. Gracias, hermano. No sé si alguien más tal vez quiere adjuntar algo, mencionar algo. Yo quisiera compartir algo bien rapidito. Decir que el Señor siempre nos manda a hacer lo que no queremos hacer. Casi siempre suena, es así. Porque como todavía como que no hemos conocido bien al Señor, aunque todos los días lo conocemos un poquito más, pero siempre te va a pedir y te va a exigir algo que realmente no pensabas tú que tenías que hacer. Yo lo digo por mí también, yo soy maestra de niños también. Yo trabajo con un grupo de niños de dominical los domingos y también los miércoles, todos los miércoles. Es un grupo hermoso. A mí no me gustaban los niños, yo no soportaba a los niños. Y cuando por primera vez hace muchos años ya me dijeron que si podía ser maestra de niños, yo me quedé así un poco como, yo con niños no creo que sea para mí eso. Yo la verdad no soy de muchas relacionarme en aquellos entonces, ¿no? Porque todavía estaba conociendo al Señor, estaba en mis procesos todavía aprendiendo del amor de Cristo. Y hoy yo digo, wow, Señor, gracias porque el Señor es tan lindo a lo que ha hecho conmigo a través de esos niños y esos niños a través de mí ha sido maravilloso. Y hoy por hoy yo digo, a mí me encanta lo que hago con los niños. Los niños casi siempre los que tengo son los más pequeños, de 3 a 5 años, por ahí 3, 6 años. Y es una hermosura trabajar con los niños y yo me maravillo de las cosas que el Señor hace cada día. Y nada, le doy la gloria al Señor por eso, precisamente porque digo, no pensaba que era para mí, yo no creía que servía para eso. Y el Señor nos va mostrando poco a poco para lo que Él quiere que tú estés trabajando en su reino. Y así es con todo el mundo. Con todo el mundo solamente hay que hacer la voluntad del Señor y ceder, que el Señor te lleve, te lleve, te lleve, porque si ponemos a refuerzo, entonces no vamos a hacer la voluntad del Señor. Amén. Bien, amén, exacto, dejarnos guiar por el Espíritu. O sea, eso es algo que a veces la gente no va a entender, ¿no? Porque tal vez cuando a nuestra hermana Grete le pidieron que trabaje con niños, tal vez la gente que la conocía antes decía, no creo que Dios te esté llamando a eso, si no es tu fuerte. Pero la guía del Espíritu, o sea, en nuestro corazón pone, sí, tengo que caminar en esa dirección. Y el Señor no se equivoca. Así que gloria a Dios por eso. Y es verdad, en el camino el Señor nos va mostrando y todo va siendo más claro, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Qué bendición. Bien, entonces, gracias a Dios por este tiempo, gracias por
abrir sus corazones y compartir también un poco, que es de tanta bendición para todos nosotros escuchar y alimentarnos. Yo me alimento mucho también de lo que Dios habla a través de ustedes. Gracias por compartirlo y no quedárselo. Y vamos a orar para entregar este tiempo en manos de Dios. Si me permiten, voy a hacer una oración. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en este día, en esta mañana, Señor. Gracias porque te estamos entregando nuestras horas en la mañana, Señor, y el propósito de esto es porque queremos verte en todo el día, Señor. Queremos escucharte todo el día. Como David decía, de mañana te presento mi oración y quedo a la espera de tus respuestas, Señor. Y nuestra oración más especial hoy es, Señor, revélate a nosotros. Enséñanos más de ti, queremos conocerte más, hemos venido para eso a esta tierra, para conocerte y darte a conocer, Señor. Revélate más a nuestros corazones. Te pido por cada hermano o hermana que entró a esta reunión, Señor, en algún momento, que puedas bendecir sus vidas y darles claridad en lo que tengan que hacer, Señor. Porque tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de paz. Así que te pido que si alguien está luchando con confusión, con no saber qué es la decisión que debe tomar, qué hacer, Señor, te pido que hoy le traigas claridad con tu espíritu, Señor. Háblale a través del espíritu y que esa persona pueda ser capaz de discernir tu voz, Señor. Bendice a nuestros familiares, bendice a nuestro pastor, Señor, bendice a esta comunidad. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes y verlos. Dios mediante, ya el viernes está aquí el pastor, así que gracias por todo. Qué lindo ver a Mónica también. ¿Perdón? Estuve una semana porque tenía el niño hospitalizado. El pastor está bien. El pastor está bien, pero estaba preocupado por usted. Por eso me dio gusto verla allí. Porque tenía a mi niño hospitalizado 4 días, estuvimos hospitalizados. Está bien, ya salimos, gracias al Señor. Tenía una infección respiratoria aguda, pero ya se la estamos tratando y está funcionando bien, gracias a la misericordia de nuestro Dios. Sí. ¿Qué edad tiene su hijo, hermana? Tiene 2 añitos. 2 años. ¿Cómo se llama? Isaí. Tal vez antes de o sea, si alguien ya gusta retirarse tal vez por trabajo, pero si alguien puede quedarse un cachito y podemos orar tal vez por Isaí y por nuestra hermana Marta, que tenga una recuperación total, completa. Tal vez, por favor, nuestra hermana Andrea puede acompañarnos y ayudarnos en oración. Isaí y nuestra hermana Martita, por favor. Sí, señora, claro que sí. Gracias. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor amado, porque tú eres bueno todo el tiempo, mi Señor, y por tu gracia y tu gran misericordia nos permites estar en esta unidad en el Espíritu, Señor, como hermanos, Padre. Mi Señor Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos poner delante de tu altar, mi Señor, la vida del pequeño Isaí y de la señora Marta, mi Señor amado. Te rogamos, oh precioso soberano, Señor, que por favor tú pongas tu preciosa mano sobre ellos, tu mano de sanidad para que en ellos, Señor, sean liberados plenamente de cualquier molestia, de cualquier enfermedad con las que el enemigo quiera atacar sus vidas, mi Señor. Te rogamos, oh soberano Señor, que seas tú, Padre, una sola palabra desde tu santo trono, Señor, ya es suficiente. Te rogamos que por favor seas tú emitiendo esa palabra de sanidad para que tanto Isaí como la señora Marta se recuperen plenamente, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre, te lo pedimos. Te rogamos que por favor seas tú obrando en ellos. Gracias, amado Señor, gracias, bendito Salvador. Gracias, amado Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, por su obra. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. 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 Gracias. Amén, amén. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Dios los bendiga a todos, que tengan Chao, una chao. feliz Los amo mucho todos.